Buenas noches, voy a explicar sobre el tema de la propiedad y las formas de adquirir la propiedad. Pero para que podamos entender qué es la propiedad, debemos de entender qué son los bienes. En el ámbito del derecho civil, los bienes dice que son, en el artículo 442 del Código Civil, dice que son bienes las cosas que son o pueden ser objeto de apropiación y se clasifican en inmuebles. Entonces, esto significa que son todas las cosas que pueden ser apropiadas legalmente por una persona. Entonces, los bienes son aquellos objetos materiales o inmateriales sobre los cuales una persona puede ejercer derechos, es decir, un bien puede ser cualquier cosa que tenga un valor jurídico y económico, desde una casa, un automóvil o un terreno hasta derechos inmateriales. Para la propiedad intelectual, las marcas o las patentes, la clasificación de los bienes es fundamental porque permite determinar cómo se adquieren, cómo se transmiten y cuáles son las limitaciones que la ley impone sobre ellos. Entonces, media vez ya tenemos claro qué son los bienes, que dijimos que significaban que son todas las cosas que pueden ser apropiadas legalmente por una persona, es decir, todo aquello que puede tener como propio, ya sea físico, una casa, un carro o un derecho, o sea, como un crédito o una acción. Así nos pasamos a explicar de que el Código Civil establece dos clases de bienes, que son los bienes inmuebles y los bienes muebles. Los bienes inmuebles dice que son las cosas eh, que no se pueden mover de un lugar a otro, sin destruirse o sin alterar su naturaleza. Están unidas permanentemente al suelo. Entonces, como dijimos, los bienes inmuebles son los que no se pueden mover sin perder su esencia o sin causar su destrucción. Incluye principalmente como los terrenos, las construcciones adheridas al suelo, los árboles plantados y en general todo lo que se encuentra de manera permanente en un lugar. Como uno de los ejemplos que ya dije, puede ser una casa en la ciudad, un terreno agrícola en el campo o un edificio de oficinas. Son bienes inmuebles. También árboles, mientras estén plantados, las minas y las tuberías fijas. Esto se encuentra pues regulado en el artículo 445 del Código Civil. También están los bienes muebles, que son los bienes muebles son las cosas que sí se pueden mover de un lugar a otro sin destruirse ni alterar su esencia. Bueno, entonces son todos aquellos que sí se pueden trasladar sin que pierdan su naturaleza, a diferencia de los bienes inmuebles que no se pueden mover porque pierden su esencia. En cambio, los bienes muebles son los que sí se pueden mover. Como por ejemplo, son bienes muebles los automóviles, los muebles del hogar, computadoras, maquinaria o animales domésticos. La principal diferencia con los bienes inmuebles es que los bienes muebles no requieren, en la mayoría de los casos, inscripción registral para su transferencia y su compraventa, pues puede hacerse de forma más sencilla mediante un contrato privado. Dentro de los bienes también se hace una distinción importante entre bienes de dominio público y bienes de propiedad privada, no, de propiedad de los particulares, perdón. Eh, en la do- los bienes de dominio público, según el artículo 444 del Código Civil, dice que son bienes de dominio público los que pertenecen a la nación y están destinados al uso común, como caminos, calles, plazas, puentes, aguas, etc. Y los destinados a un servicio público son los que pertenecen
al Estado y están destinados al uso común de todos o a un servicio público. Como un ejemplo serían las calles, carreteras, las plazas, los ríos y los ríos públicos. Ya que estos bienes pertenecen al Estado y que están destinados al uso o servicio de toda la comunidad, por lo que no, del servicio de toda la comunidad, por lo que no se pueden vender, hipotecar ni embargar mientras conserven ese destino. Como por ejemplo, de estos bienes son, como ya dije anteriormente, son los parques, las playas, los ríos, los navegables y edificios gubernamentales destinados a la administración pública. En contraste, los bienes de propiedad particular pertenecen a personas físicas o eh, pertenecen a personas físicas o jurídicas y pueden ser objeto de compra-venta, donación o herencia. Una casa particular, un terreno privado o un local comercial son ejemplos de bienes de propiedad privada. También hay otra clasificación de bienes que son los bienes fungibles y los bienes no fungibles. Los bienes fungibles son aquellos que pueden ser reemplazados por otros de igual género, calidad y cantidad, como el dinero, el cemento o los granos de café. Su valor se mide en unidades, peso o volumen y no es importante devolver el mismo objeto específico, sino un equivalente. Por el contrario, los bienes no fungibles son los que no pueden sustituirse por otros de la misma especie, como la calidad y cantidad. Son los bienes que no pueden sustituirse por otros porque tienen características propias o individualidad, como por ejemplo una pintura original de un artista, una joyería única o un manuscrito antiguo. La individualidad de estos bienes hace que su protección legal sea más estricta, ya que no se pueden reemplazar. Ahorita que ya entendimos qué son los bienes y las clases de bienes, vamos a explicar qué es la propiedad. Bueno, y en la propiedad, el artículo 464 del Código Civil la define como la propiedad es el derecho de gozar y disponer de los bienes dentro de los límites y con la observancia de las obligaciones que establecen las leyes. Esto significa que la propiedad es el derecho pleno que tiene una persona para usar, disfrutar y disponer de sus bienes, como vender, donar, arrendar, etcétera, pero siempre respetando los límites y obligaciones legales, como no causar perjuicios a otros, pagar impuestos y respetar servidumbres, etcétera. También otro ejemplo es como al comprar una casa, el propietario puede habitarla, alquilarla, venderla o incluso donarla, siempre respetando las normas legales como las reglamentaciones urbanísticas o las restricciones ambientales, como la propiedad. Sin embargo, no es absoluta y existen limitaciones legales y sociales que buscan proteger el interés público y los derechos de terceros. Por ejemplo, no se puede construir un edificio que supere los límites permitidos por el plan regular municipal, ni alterar árboles protegidos, no, perdón, ni talar árboles protegidos en una finca privada. También el artículo 39 de la Constitución de Guatemala garantiza la propiedad privada como un derecho inherente a la persona humana, estableciendo a que cada individuo tiene la libertad de disponer de sus bienes de acuerdo con la ley. También está la ley, el artículo 17 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que dice que garantiza el derecho universal de propiedad y su protección frente a abusos o despojos ilegales. Y pues como otras definiciones está la de John Locke,
que dice que amplió la noción de propiedad para incluir el derecho a la vida, a la libertad y a los bienes, considerando que cualquier violación a la vida o libertad era una violación. Entonces, así nos pasamos a la expropiación forzosa y derecho de autor. En ciertos casos, la expropiación forzosa, no, en ciertos casos, el Estado puede ejercer la expropiación forzosa, que consiste en privar a una persona de su propiedad por motivos de utilidad pública o interés social, garantizando siempre el pago de una indemnización justa. Un ejemplo típico es cuando se necesita construir una carretera, un hospital o una escuela, y los terrenos donde se llevará a cabo el proyecto son privados. En el artículo 467 del Código Civil dice que la expropiación forzosa, que es la propiedad, puede ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, previa indemnización determinada de conformidad con la ley de la materia. También el artículo 40 de la Constitución establece que en casos concretos la propiedad privada podrá ser expropiada por razones de utilidad colectiva, beneficio social o interés público, debidamente comprobadas. Y la ley de expropiación en el decreto 529 dice que por causa de utilidad o necesidad públicas por interés social pueden ser objeto de expropiación toda clase de bienes, estén o no en el comercio. El proceso de expropiación incluye la declaración de utilidad pública, tasación del bien, oferta y negociación, proceso judicial y pago de indemnización conforme a los procedimientos legales. Y el derecho de autor. En el derecho de autor, que protege las creaciones intelectuales de los individuos en campos literarios, artísticos y científicos, el derecho de autor incluye derechos morales que garantizan que se reconozca que garantiza que se reconozca la auditoría de la obra y derechos patrimoniales que permiten al creador beneficiarse económicamente de su obra, como por ejemplo un escritor guatemalteco que publica un libro, tiene derecho a que nadie copie o reproduzca sin su permiso y a recibir las regalías correspondientes por su venta. En el artículo 470, derecho de autor, dice que el producto o valor del trabajo o industria ilícitos, así como las producciones de ingenio o del talento de cualquier persona, son propiedad suya y se rigen por las leyes relativas a la propiedad general y por las especiales en estas materias. Y nos pasamos a la copropiedad. Dice que la doctrina jurídica describe la copropiedad como una situación jurídica en la que un bien pertenece simultáneamente a varias personas. Entonces, la copropiedad ocurre cuando un bien pertenece a varias personas simultáneamente, cada una con una cuota ideal del bien. Como por ejemplo, clásico es cuando, un ejemplo clásico es cuando varios hermanos heredan una finca sin dividirla físicamente. Todos son dueños de una parte proporcional y las decisiones sobre el uso del bien deben tomarse en conjunto de manera más compleja. Entonces, esto es esa manera de que cada una tiene un derecho de propiedad sobre una parte ideal del bien sin que exista necesariamente una división física de la cosa. Esto se encuentra estipulado en el artículo 485 del Código Civil, cuando hay propiedad, que dice que cuando hay propiedad, cuando un bien o un derecho pertenece por indiviso a varias personas, a falta de contrato o disposición especial, se registra la copropiedad por las disposiciones del presente capítulo. También está el artículo 487 del Código Civil, que es el uso de la cosa común, y el artículo 489, que son las innovaciones, que dice que ninguno de los condueños podrá, sin el consentimiento de los demás, hacer alteraciones que modifiquen la cosa común.
aunque de ellas pudieran resultar ventajas para todos, a no ser que fueran aprobadas por la mayoría de los copropietarios que represente por lo menos las 2/3 del valor total de la misma. Así nos pasamos a la propiedad horizontal. La propiedad horizontal es un régimen especial aplicable a edificios o conjuntos residenciales donde coexisten unidades privadas y áreas comunes, como por ejemplo en un condominio, cada propietario es dueño de su apartamento, pero comparte la propiedad de los pasillos, estacionamientos y jardines con los demás propietarios. Y esto se encuentra en el artículo 529 del Código Civil, que dice que el régimen de propiedad horizontalmente dividida puede originarse cuando el propietario o los propietarios comunes de un edificio decidan someterlo a este régimen para efectuar cualquier negocio jurídico con todos o parte de sus diferencias, pisos, una vez que se hayan inscrito en el registro de la propiedad como fincas independientes. También cuando uno o varias personas construyan un edificio con el mismo propósito y cuando en disposición de última voluntad se instituya a los herederos o a algunos de ellos como legendarios de pisos de un mismo edificio susceptible de propiedad horizontal. También está el artículo 530, que se encuentra también en el Código Civil, que dice que todo inmueble para que pueda organizarse en el régimen de propiedad horizontal debe encontrarse libre de gravámenes, tiene que encontrarse gravámenes, limitaciones, anotaciones o reclamaciones de cualquier naturaleza. En caso contrario, deben prestar su consentimiento expreso a las personas a cuyo favor aparecieran inscritos tales gravemente limitaciones o reclamaciones. También está el artículo 3, que es el decreto 1318, que dice que el régimen de propiedad horizontalmente dividida de conformidad con los artículos anteriores puede originarse cuando el propietario o propietarios de un edificio susceptible de someterse a este régimen decidan hacerlo así y acuerden transmitir en propiedad singular a título gratuito y oneroso todos o parte de sus diferentes pisos, departamentos y habitaciones. Entonces, la propiedad horizontal, como ya lo habíamos explicado anteriormente, es un régimen jurídico que regula la posesión y uso de bienes inmuebles divididos en unidades independientes, generalmente un edificio, o conjuntos habitacionales donde coexisten propiedades privadas como los departamentos, las oficinas o locales y bienes comunes como los pasillos, ascensores, jardines, techos, etc. Así nos pasamos a los bienes de interés histórico y artístico, que dice que existen también bienes que reciben una protección especial por su interés histórico o artístico, debido a su valor cultural, histórico, arquitectónico o artístico, o patrimonial, y que por ello merecen una protección especial por parte del Estado y la sociedad. Se consideran importantes porque representan la identidad y el patrimonio cultural de una comunidad o nación. Estos bienes, que pueden ser inmuebles o muebles, están sujetos a regulaciones que limitan su uso, modificación o venta. Eh, un ejemplo de estos incluyen las ruinas arqueológicas, mayas, inglesas, iglesias coloniales o monumentos históricos. Esta protección asegura la conservación del patrimonio de la nación para las generaciones futuras. Y esto lo encontramos también en el artículo 472 del Código Civil, que establece que las cosas de propiedad propiedad privada, inmuebles declarados
como objetos de interés artístico, histórico o arqueológico son sometidas a leyes especiales. También está el artículo 60 de la Constitución, que es el patrimonio cultural, que establece que forman el patrimonio cultural de la nación de los bienes y valores paleontológicos, arqueológicos, históricos y artísticos del país y están bajo la protección del Estado. Se prohíbe su enajenación, exportación o alteración, salvo los casos que determina la ley. Y también encontramos la Convención sobre la Protección del Patrimonio Mundial, Culturas y Natural, que está en el decreto 26-97, que dice que los monumentos como bienes inmuebles, edificaciones, obras arquitectónicas, arqueológicas, históricas, artísticas o de ingeniería y su entorno que poseen un valor excepcional desde el punto de vista histórico, cultural, científico o social y que por ello integran el patrimonio cultural de la nación y deben ser protegidos, conservados y transmitidos a las generaciones futuras. Así nos pasamos a las limitaciones de la propiedad, que dice que aunque la propiedad es un derecho muy amplio, no es absoluto, la ley impone límites para proteger el interés público, los derechos de otros y el medio ambiente. Estas restricciones pueden venir de la Constitución, de leyes especiales y del propio Código Civil. En el artículo 473, subsuelo y sobresuelo, dice que la propiedad del predio se extiende al subsuelo y al sobresuelo hasta donde sea útil al propietario, salvo disposiciones de leyes especiales. Esto lo encontramos establecido en el Código Civil. También encontramos el 474, que es la prohibición de hacer exa- excavaciones que dañen al vecino, que es en un predio no pueden hacerse excavaciones o construcciones que debiliten el suelo de la propiedad vecina, o sea que no podemos dañar prácticamente, o sea, no podemos hacer excavaciones que puedan afectar a nuestros vecinos. También está el artículo 475, que es el deslinde y el amojonamiento, que dice que todo propietario tiene derecho de obligar a los vecinos, propietarios o poseedores al deslinde y al amojonamiento y según la costumbre del lugar y la clase de propiedad o construir y a mantener la prorata de las horas que los separe. También está el artículo 476, que es la obligación de cerrar el fondo, que todo propietario debe cerrar su fondo del modo de que lo estime con, conveniente o lo dispongan las leyes y reglamentos municipales, salvo los derechos de servidumbre. También el artículo 77 y el artículo 477 y el artículo 478. Así nos pasamos a que para amparar la propiedad está el expediente número 59-2001, que es la apelación de sentencia de amparo de la Corte de Constitucionalidad, el juicio sumario de desocupación de fecha 6 de abril de 2001. Esto es para amparar la propiedad. Ahorita nos pasamos a las formas de adquirir la propiedad, que dice que el derecho también regula las formas de adquirir la propiedad. Entre las principales encontramos la compraventa, la donación, la herencia, la ocupación, la usucapión y la accesión. Las formas de adquirir la propiedad son los distintos medios legales mediante los cuales una persona puede convertirse en propietaria de un bien. En otras palabras, son los procedimientos que el derecho reconoce para que alguien obtenga el dominio de una casa, para que nosotros nos podamos hacer de dueño de nuestros propios bienes, o ya sea porque la toma directamente sin dueño previo, como la ocupación, o también el hecho de tener una cosa en poder propio con corpus, control físico y animus domini, la intención de comportarse como dueño, como la posesión, porque la posee durante cierto tiempo y la convierte en suya, que es la usurpación, la usucapión.
porque se incorpora algo a lo que ya posee, que es la cesión, o porque recibe por contratos, herencia y otros actos regulados por la ley. Así nos pasamos a la propiedad por ocupación, que dice que la propiedad por ocupación es una forma originaria de adquirir la propiedad. La propiedad que consiste en apropiarse de un bien que no tiene dueño, res nullius, o de uno que ha sido abandonado por su propietario, siempre que la ley lo permita. Es originaria porque el dominio nace directamente en el ocupante, no se recibe de otro propietario. Entonces, la propiedad por ocupación es un concepto del derecho civil que se refiere a la forma original y natural de adquirir la propiedad de bienes que no tienen dueño, sí que no le pertenecen a nadie. En esencia, consiste en la aprehensión material de una cosa junto con la intención de convertirse en su dueño. Es importante destacar que este modo de adquisición se aplica principalmente a bienes muebles, ya que los bienes inmuebles suelen tener un dueño, ya sea una persona particular o el Estado. El Código Civil, que es el decreto 106, regula la propiedad por ocupación en el capítulo 6, el artículo 589 al 599, que dice que el artículo 589, ocupación de muebles, las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a ninguno pueden adquirirse por ocupación de conformidad con lo dispuesto en las leyes especiales. También encontramos los convenios internacionales, que uno de los convenios internacionales son la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que es el Pacto de San José, que dice que el artículo 21 protege el derecho a la propiedad privada, indicando que toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes y que nadie puede ser privado de sus bienes sin una indemnización justa y por razones de utilidad pública o interés social. La jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha interpretado este artículo para proteger la propiedad de las comunidades indígenas reconociendo su derecho a la tierra basado en la posesión. También encontramos otro convenio internacional que es la Declaración Universal de los Derechos Humanos, 1948. Ahí establece que el artículo 17 establece que toda persona tiene derecho a la propiedad individual y colectivamente y que nadie será privado arbitrariamente de su propiedad, si bien no regula la ocupación en sí misma, protege el derecho a la propiedad ya adquirida legalmente, lo que implica que las leyes sobre ocupación no pueden ser arbitrarias y deben estar claramente establecidas. En la Constitución Política de la República de Guatemala encontramos el artículo 39, que es la propiedad privada, que dice que se garantiza la propiedad privada como derecho inherente y garantiza que toda persona pueda disponer libremente de sus bienes conforme a la ley. También está el artículo 40, que es la expropiación, que regula la expropiación. La propiedad privada puede ser expropiada por utilidad colectiva de interés público. También menciona casos de guerra o calamidad donde puede ocuparse o intervenirse de propiedad. Aquí aparece la palabra ocuparse. También está el artículo 41, que es la protección al derecho de propiedad, que da protección al derecho de propiedad, prohíbe confiscaciones, multas confiscatorias y limita la posibilidad de afectar esos derechos por actividad delictiva o política. Y en el Código Civil encontramos el artículo 589 que las cosas muebles o semovientes que no pertenecen a nadie pueden adquirirse por ocupación, y el artículo 590 que los bienes inmuebles no pueden adquirirse por ocupación, y el artículo 591 que se pueden adquirir por ocupación las piedras, conchas y otras sustancias que se encuentren en las riberas del mar, ríos y arroyos de uso público, así como las cosas cuya propiedad es abandonada voluntariamente por su dueño. Perdón, no había pasado la diapositiva. Así nos bajamos a la siguiente diapositiva, que son las leyes especiales. En las leyes
especiales encontramos el Código Civil, que es el decreto número 106, porque establece la base legal y define la ocupación como un modo de adquirir la propiedad de bienes muebles como un tesoro o una cosa abandonada y semovientes, que son los animales. Sin embargo, aclara que no se pueden adquirir inmuebles por este medio, ya que los terrenos sin dueño en Guatemala pertenecen a la nación. También encontramos la ley de bienes mostrencos, que es el decreto número 1835, que dice que es crucial porque regula el procedimiento detallado para el hallazgo de bienes perdidos o abandonados, que son una forma de ocupación que establece los plazos y la forma en que el bien debe ser notificado a la autoridad y cómo se adjudica o subasta si el dueño no aparece. También está la ley de áreas protegidas, que es el decreto 4-89, que dice que la ley de áreas protegidas se relaciona de manera directa y fundamental con el concepto de propiedad por ocupación, porque establece límites y prohibiciones a un derecho que de otra forma sería libre. La ocupación como modo de adquirir propiedad permite a una persona hacerse dueña de bienes que no tienen propietario, como los animales silvestres. Sin embargo, esta ley restringe severamente este principio. Así nos pasamos a los giros jurisprudenciales de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en la Corte Interamericana de Derechos Humanos tenemos su jurisprudencia más relevante, que se centra en la protección del derecho a la propiedad comunal y ancestral de los pueblos indígenas. También en el caso de comunidad Mayacna, Sumo, Aguas Tigni versus Nicaragua, que dice que este es el caso más importante y sienta un precedente para todo el continente americano de la CIDH. Descubrió que la posesión ancestral de la tierra por parte de las comunidades indígenas basadas en sus costumbres y tradiciones en una forma de propiedad protegida por la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El fallo se basa en el artículo 21 de la Convención Americana, que protege el derecho a la propiedad privada. La Corte interpretó que este artículo no se limita a los artículos de propiedad emitidos por el Estado, sino que también incluye las formas de propiedad comunal tradicionales de los pueblos indígenas, y los giros prudenciales clave son los giros jurisprudenciales clave son el reconocimiento de la posesión tradicional como propiedad, que la Corte Internacional de Derechos Humanos emite que la posesión que las comunidades indígenas han tenido sobre sus territorios a lo largo de la historia tiene los mismos efectos legales que un título de propiedad oficial. También está la obligación de los estados de titular y de marcar que la Corte no solo reconoció este derecho, sino que ordenó a Nicaragua que delimitara, demarcara y titulara las tierras de la comunidad mayacna, enviando una obligación clara para todos los estados firmantes de la Convención. También está la protección a la propiedad colectiva, y en la Corte de Constitucionalidad, que dice que la Corte de Constitucionalidad no tiene fallos directos sobre la ocupación civil, pero su jurisprudencia protege el debido proceso en cualquier acto que afecte la posesión, como por ejemplo la sentencia del 27 de junio de 2017, expediente número 598-2017, que dice que en este caso la Corte de Constitucionalidad amparó a un grupo de personas que fueron desalojados por una entidad estatal sin un juicio previo, reiterando que la posesión, aunque no sea propiedad, debe respetarse hasta que un juez ordene lo contrario. Se fundamenta en el artículo 12 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Así nos pasamos a la posesión. La posesión. La propiedad por posesión es cuando alguien usa y controla un bien como si fuera suyo, y si cumple los requisitos legales y plazos establecidos puede llegar a convertirse en el propietario legal de ese bien. Entonces, es importante aclarar que desde un punto de vista jurídico, la posesión por sí sola no es un modo de adquirir la propiedad. La posesión es un hecho, no un derecho de propiedad. Se define como la tendencia o el control físico de una cosa con la intención de tenerla como propia o de ejercer sobre ella un derecho. La posesión es un camino, no el destino final.
porque la confusión surge porque la posesión es el presupuesto o requisito principal para que con el tiempo y bajo ciertas condiciones se pueda adquirir la propiedad. Es decir, la posesión es la base sobre la que se construye la propiedad, pero no son lo mismo. Para que lo podamos entender mejor, voy a dar un ejemplo. El ladrón es un poseedor, pero nunca un propietario, porque si una persona roba un reloj, lo tiene en su poder y lo usa como si fuera suyo. Es un poseedor, sin embargo, no el propietario, porque no tiene un título legal, pero lo respalda, legal que lo respalde. El inquilino es un poseedor, pero el dueño sigue siendo el propietario. El arrendatario de una casa tiene la posesión material de inmueble, lo habita y lo usa, pero reconoce que el dueño de la propiedad es el arrendador. Entonces, la posesión es un estado de hecho, una situación de control físico como sobre un bien. No obstante, la ley le otorga ciertos efectos jurídicos para proteger al poseedor de perturbaciones o despojos, incluso si no es el propietario. Y entonces, el artículo 612 del Código Civil dice, el concepto de posesión dice que el poseedor, el que ejerce sobre un bien todas o alguna de las facultades inherentes al dominio. Y los convenios internacionales son la Ley de Titulaciones Supletoria, que es el decreto 49-79, que dice que esta ley es una herramienta jurídica fundamental para formalizar la propiedad de bienes inmuebles en casos donde no existe un título de propiedad inscrito. La ley permite que una persona que haya poseído un inmueble de forma pacífica, continua y pública, pública ya a título de dueño por un periodo de 10 años o más pueda iniciar un proceso judicial para obtener un título de propiedad. En la práctica, esta ley convierte el hecho de la posesión en un derecho de propiedad legalmente reconocido e inscrito en el Registro General de la Propiedad. Es un claro ejemplo de cómo la posesión en el ámbito jurídico es un pilar para la adquisición de la propiedad. Así nos pasamos a la Constitución Política de la República de Guatemala, que se establece en el artículo 39, que también aparecen los demás en los anteriores, que es en la posesión, porque no se refiere directamente a la posesión, que aparece a la ocupación, pero también aparece en la posesión, porque no se refiere directamente a la posesión, pero sí protege la propiedad privada. Y en el Código Civil encontramos el artículo 612, que define la posesión como el ejercicio de todas o alguna de las facultades inherentes al dominio sobre un bien. También el artículo 613, el artículo 617, el 620 al 622, el 624, el artículo 628 y el artículo 629 al 641, que estos regulan los efectos de la posesión como los derechos del poseedor, a los frutos de la cosa, las mejores que haya realizado y el derecho a ser indemnizado. Estos artículos establecen y hablan de la posesión. Así nos pasamos a las leyes especiales aplicables, que es la Ley de Titulación Supletoria, que está en el decreto 49-79, que dice que la Ley de Titulación Supletoria constituye un instrumento jurídico esencial en Guatemala, diseñada para otorgar formalidad legal a la propiedad de inmuebles. Cuando no existe un título registrado oficialmente, esta ley permite que una persona que haya poseído un bien inmueble de manera continua, pública y pacífica, demostrando su intención de ser dueño durante un periodo mínimo de 10 años, pueda iniciar un procedimiento judicial para obtener un título de propiedad. En la práctica, la ley transformaba la posesión efectiva en un derecho legalmente reconocido, permitiendo que dicho título sea inscrito en el Registro General de la Propiedad. Así, la legislación reconoce que la posesión prolongada y de buena fe puede convertirse en la base para adquirir formalmente la propiedad, consolidando la seguridad jurídica y regularizando la situación de quienes han cuidado y utilizado un inmueble, sin contra, con documentos de propiedad previos. Así nos pasamos a los giros jurisprudenciales.
que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, que es la Corte Interamericana de los Derechos Humanos considera que la posesión ancestral es una forma de propiedad, que es la cosa comunidad Mayagna, Sumo Aguas Tigni versus Nicaragua, que es la Corte sostuvo que la posesión de dichos territorios por parte de los pueblos indígenas es tan válida como un título de propiedad formal y obliga al Estado a protegerla. La sentencia se dictó el 31 de agosto de 2001, la cual se fundamenta en el artículo 21 de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. También está de la Corte de Constitucionalidad, que dice que es la protección de los derechos del poseedor frente a los actos arbitrarios. La Corte Constitucional ha frenado desalojos o despojos ilegales. Un ejemplo de amparo sería la sentencia del 2 de noviembre de 2017, expediente número 4710-2016, que la Corte de Constitucionalidad aclaró un lugar de amparo a favor de un poseedor que fue desalojado por la fuerza. La Corte retiró que solo un juez competente puede ordenar el despojo de la posesión y solo después de un juicio en el que se haya garantizado debido proceso. Y este se fundamenta en el artículo de la Constitución Política de la República de Guatemala y de la Corte Suprema de Justicia, que dice que la clasificación de la distinción entre posesión y mera tendencia la ha determinado qué tipo de posesión es válida para generar derechos. Un ejemplo sería la sentencia de casación, que es el 14 de marzo de 2018, expediente 467-17-2017. Dice que la Cámara Civil la sostuvo que un arrendatario no es un poseedor con ánimo de dueño y por lo tanto, no puede adquirir la propiedad por usucapión. Ese fundamento se encuentra en el artículo 612 del Código Civil. Así nos pasamos a la usucapión, que dice que la usucapión es conocida como prescripción adquisitiva. Es una figura jurídica del derecho civil que permite a una persona adquirir la propiedad de un bien a través de la posesión continua y prolongada del mismo durante un tiempo determinado por la ley. Es un modo de adquirir la propiedad que se basa en el principio de la inactividad del propietario original combinada con la posesión pública y pacífica de otra persona, consolida la titularidad en favor de esta última, generando seguridad jurídica y haciendo que los bienes no queden en un estado de incertidumbre. Se fundamenta, de acuerdo con el Código Civil de Guatemala, la usucapión, también conocida como prescripción adquisitiva, es un medio para adquirir la propiedad. Entonces, su fundamento es la posesión de un bien genera una presunción de propiedad a favor del poseedor a menos que se demuestre lo contrario. También están las condiciones para la usucapión, que para que la posesión pueda convertirse en propiedad debe estar basada en un justo título, que sea adquirida de buena fe, de manera continua, pública y pacífica. También el justo título, que se considera justo título aquel que, aunque sea traslativo de dominio, presenta alguna ineficacia que impide la enajenación por sí mismo. También la buena fe, que la buena fe del poseedor implica la creencia de que la persona que la transmitió el bien era la dueña y tenía la capacidad de transferir la propiedad, y el plazo que la posesión de un bien inmueble por 10 años, cumpliendo con las demás condiciones legales, otorga al poseedor el derecho a solicitar su titulación supletoria para que sea inscrito en el registro de la propiedad. Y los convenios internacionales son los convenios internacionales de la usucapión como tales no existen. La regulación de la usucapión es una cuestión de derecho interno de cada país y su aplicación en casos que involucran diferentes jurisdicciones se resuelve mediante las normas del derecho internacional privado, las cuales remiten a la ley del lugar de ubicación del bien. Y en la Constitución Política de la República de Guatemala
Al igual que con los otros temas, la Constitución no regula directamente la usucapión. Sin embargo, está el artículo 39, que ya lo he explicado en los últimos dos temas, en los dos temas anteriores, y el Código Civil, que el Código Civil regula la propiedad por usucapión en los siguientes artículos, que es el artículo 642, que establece que la usucapión es un modo de adquirir el dominio de las cosas por la posesión de las mismas durante el tiempo y en las condiciones determinadas por la ley. También el artículo 643, que establece que son susceptibles de la prescripción todas las cosas que se encuentren en el comercio de los hombres. Y el artículo 650, que es un artículo clave que establece el plazo por la usucapión de bienes inmuebles, 10 años para bienes inmuebles. Y el artículo 651, que regula la usucapión de bienes muebles, estableciendo el plazo de 3 años. Y el artículo 652, que la posesión continua, específica, pacífica y pública como requisito fundamental para la usucapión. Así nos pasamos a las leyes especiales, que en las leyes especiales está la ley de titulación supletoria, que es el decreto 49-79, que dice que esta ley complementa el Código Civil al ofrecer una vía legal para que una persona que ha poseído un inmueble por un tiempo prolongado sin un título de propiedad formal pueda obtener uno. Esta ley convierte el hecho de que la posesión, que es la base de la usucapión, en un derecho legalmente reconocido, permita que el poseedor inicie un proceso judicial para sanear la propiedad, calculando la posesión pacífica, continua, pública, de a título de dueño durante menos de 10 años. Si bien otras leyes, como la Ley del Patrimonio Cultural de la Nación, puede influir en el proceso al prohibir la usucapión de ciertos bienes. Y los giros jurisprudenciales es el artículo 1 de la Ley de Titulación Supletoria, el decreto 49-79 del Congreso de la República de Guatemala, que la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil, en el recurso de casación 36-2007, la fecha 10 del 8 del 2007, establece que en las diligencias de titulación supletaria un requisito indispensable que la persona que titula un inmueble deba residir en el lugar en el que se encuentre ubicado este durante el tiempo necesario para adquirir el mismo por usucapión. La ley específica de la materia que la ley de titulación supletoria, decreto 49-79 del Congreso de la República de Guatemala, establece en su artículo 123. No, perdón. La CPRG establece en su artículo 123 lo siguiente, que solo los guatemaltecos de origen en las sociedades cuyos miembros tengan las mismas calidades podrán ser propietarios o poseedores de inmuebles situados en la faja de 15 kilómetros de ancho a lo largo de las fronteras. Así nos pasamos al tema de la accesión. Y la propiedad por accesión es un modo de adquirir la propiedad que se basa en el principio de que lo accesorio sigue a lo principal. En esencia, el dueño de una cosa principal adquiere la propiedad de todo aquello que se le une o incorpora, ya sea de forma natural o por la intervención del ser humano. En Guatemala, este concepto está regulado en el Código Civil, que es el decreto ley 1106, que distingue principalmente dos tipos de accesión. Una de estas accesión, la de como la accesión de bienes inmuebles, la de frutos, y la que resulta de la accesión de los ríos, como la abulsión y la aluvión. Así nos pasamos a los convenios internacionales, que dice que la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han establecido criterios que impactan en la protección del derecho a la propiedad. También la Convención Americana sobre Derechos Humanos, artículo 21, reconoce que toda persona tiene derecho al uso y goce. Y la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha dado especial énfasis a la protección de la propiedad en comunidades indígenas, dando la posesión tradicional de la tierra formal parte de la identidad cultural. Así nos pasamos
a la siguiente diapositiva, que es la Constitución Política de la República de Guatemala, que también establece lo mismo en el artículo 39, que establece que aparece que también lo establecen en, en los ejemplos anteriores, en las cosas anteriores, que es el artículo 39, que protege el derecho de propiedad en general, y el Código Civil, que se encuentra en el artículo 655. Que se encuentra en el artículo 655, que es la extinción del régimen, que establece la regla general de la accesión, que todo lo que se incorpora natural o artificialmente a un bien pertenece al dueño de este. También el artículo 656 al 668, que regula la accesión por producción, estableciendo que los frutos naturales, industriales y civiles pertenecen al propietario de la cosa que lo producen. También el artículo 669 al 686, que regulan la accesión por incorporación. Dentro de estos artículos establece la accesión de inmuebles de inmueble a inmueble, el acceso de inmueble a inmueble y el acceso de mueble a mueble. También encontramos las leyes especiales aplicables, que es la ley de titulación supletoria, que es el decreto 49-79, que dice que esta ley es una herramienta jurídica fundamental para formalizar la propiedad de bienes inmuebles en casos donde no existe un título de propiedad inscrito en la ley. La ley permite que una persona que haya poseído un inmueble de forma pacífica y continúe pública ya título de dueño por un periodo de 10 años o más pueda iniciar en un proceso judicial para obtener un título de propiedad. Esta ley convierte el hecho de la posesión en un derecho de propiedad legalmente reconocido e inscrito en el Registro General de la Propiedad. Así nos pasamos a los giros jurisprudenciales, que es la Corte de Constitucionalidad, que dice que la protección del derecho a la propiedad frente a actos de accesión de mala fe. La Corte de Constitucionalidad ha concedido amparos por suspender construcciones ilegales en terrenos ajenos, protegiendo al propietario. Por ejemplo, en el expediente de amparo número 1234-2015, dice que la Corte de Constitucionalidad ordenó a una autoridad municipal suspender una construcción que se estaba realizando sin el consentimiento del propietario del terreno, reafirmando que el derecho de propiedad inalienable se fundamentó en el artículo 39 de la Constitución Política de la República de Guatemala y en la Corte Suprema de Justicia, que dice que interpretación de los principios de buena fe y mala fe en la accesión, especialmente en construcción en terrenos ajenos, como la sentencia de casación, que es del 16 de noviembre de 2015, expediente número 120 de 2015, que dice que la Corte Suprema de Justicia resolvió un litigio sobre una construcción en terreno ajeno. La Corte analizó la buena fe del constructor para determinar el monto de la indemnización que el dueño del terreno debía pagar. El fallo se basó en los valores de construcción y el conocimiento o desconocimiento que tenía el constructor de la situación legal del terreno. Su fundamento legal se encuentra en los artículos 660, 661 y 662 del Código Civil. Así ha llegado mi explicación y espero haberme dado a entender. Gracias por ver este video y por su atención.